Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos. Les queremos agradecer que hayan venido a esta actividad el día de hoy y también queremos aprovechar de invitarlas y invitarlos a todas las actividades que vienen del evento Desafío Global Sostenible. Este taller de hoy día, ¿cierto?, que está centrado en territorialización de los ODS, o sea, cómo podemos bajar los ODS, ¿cierto?, hacia el territorio para que cada una de las instituciones, tanto públicas, privadas, académicos, puedan en el fondo contribuir también a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que es un gran desafío global. Y en el marco de esta actividad, esta actividad está en el marco de un evento mayor que se llama Desafío Global Sostenible, del cual hemos realizado varias actividades ya, talleres, que los pueden ver en la página del evento, que es dgsostenible.cl, y también vienen más actividades. La próxima semana, el 8 y 9, martes y miércoles, vamos a estar con plenarias durante la mañana en Universidad San Sebastián, en el aula magna, donde vamos a tratar temas de cambio climático, de eficiencia energética, de agua y nuevas tecnologías y también de desafíos para las empresas, con invitados internacionales, nacionales, casos de éxito, donde la idea es bajar todo lo que está pasando en materia de sostenibilidad hacia nuestro territorio. Sabemos que la zona sur está un poco más rezagada en estas temáticas, ¿cierto? No nos llega tanta información, no hay tantas instituciones que estén empujando estas temáticas, y la verdad es que este nuevo modelo económico, ¿cierto?, basado en la sostenibilidad, es lo que viene, no hay otra alternativa, y a través del evento buscamos acercar esto a todas las instituciones y sobre todo motivar a las empresas a hacer una transición hacia la sostenibilidad. El evento empieza a las 9 de la mañana, estamos hasta la 1, y también hay mentorías durante la tarde para los emprendedores y emprendedoras que quieran asesorarse de manera directa con expertos en esta temática. Todas las actividades son gratuitas, así que las dejamos y los dejamos cordialmente invitados a participar. Toda la información la pueden encontrar en la página del evento, dgsostenible.cl. Y el día de hoy nos encontramos, ¿cierto?, con Mariano Álvarez, académico acá de la Universidad Austral, quien nos va a contar sobre los ODS y cómo podemos hacer esta bajada, esta territorialización hacia, ¿cierto?, nuestra región, sobre todo para poder ir promoviendo la sostenibilidad también desde las empresas, desde las distintas instituciones, de manera que efectivamente vayamos avanzando hacia un desarrollo sostenible. Muchas gracias y los dejo con María. Muchísimas gracias, Javiera. Vamos a desbloquear esto. Ahí está. Muchísimas gracias, Javiera, a Dinamiza y al Desafío Global Sostenible por la invitación. La idea del taller de hoy es ver una dinámica doble que se puede dar, es decir, cuán relevante es el sector local, los actores locales, sean estos públicos o privados, para lograr la Agenda 2030, y a su vez, cuáles los beneficios o las herramientas que nosotros podemos tomar de la Agenda 2030 para mejorar nuestra gestión local, sea esta la gestión de las empresas, sea esta la gestión de los gobiernos municipales o regionales. Es decir, hay una sinergia que se da en localizar los ODS, donde el mundo necesita de los actores locales para que se pueda lograr la Agenda 2030, pero los actores locales también se pueden beneficiar, no es simplemente el contribuir, sino también el recibir algo a cambio. Y un poco eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy en este taller. Vamos a hacer una introducción de por qué es que los ODS son importantes para el sector local, por qué es importante territorializarlo, cómo puedo hacerlo y cuáles son dos herramientas prácticas, dos metodologías prácticas para hacer esta territorialización. Es decir, cuáles son los mecanismos que nosotros podemos implementar. Si soy una empresa, si soy un gobierno local, ¿cómo puedo hacer para efectivamente llevar los ODS a mi territorio? En primer lugar, como una pequeña introducción, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son, en definitiva, la cara visible de la Agenda 2030, de esta Resolución de Naciones Unidas de 2015. Y yo quiero rescatar ahí tres aspectos de los ODS. En primer lugar, los que me han escuchado alguna vez hablar saben que yo hablo de los ODS como el bien público global, y en este sentido como el gran norte de la cooperación internacional. Actualmente, si nosotros queremos hacer una herramienta de cooperación internacional, la centramos en un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las características que tienen y que hacen que sea necesario territorializarlos?
Bienes públicos globales tienen que beneficiar a todos los países, ¿cierto? Primer punto, si no, no es un bien público global, sino es un bien público regional. Dentro de los países tiene que beneficiar a todos los pueblos, pero finalmente a todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo pensar en los ODS como un beneficio para el nivel país. Si yo pienso los ODS como un beneficio para el nivel país, no estoy pensando en todos los pueblos y todas las generaciones. Entonces yo, cuando veo las metas que necesito cumplir para los ODS, no puedo quedarme con esas metas las cumplo como Chile, sino que tengo que mirar si las estoy cumpliendo, si estoy beneficiando realmente a todos los pueblos dentro de Chile. En segundo lugar, los ODS tuvieron un surgimiento participativo radicalmente distinto a lo que fueron los ODM. Los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron aquellos que tuvimos hasta 2015, fueron en realidad una propuesta hecha de un grupo técnico que aprobaron los países y que tenía en realidad una lógica muy norte-sur, muy desde los países desarrollados. En cambio, los ODS fueron la consulta participativa más grande en la historia de las Naciones Unidas. Y la Global Task Force for Local and Regional Government se creó específicamente para impulsar el componente local dentro de la Agenda 2030. Es decir, cuando se empieza a discutir cómo vamos a hacer esta agenda, había ya un grupo que estaba creado para trabajar en cómo esa agenda tenía que tener el componente local incorporado. Y finalmente, la Agenda 2030 tiene tres principios que son claves. Es una agenda universal, es una agenda que busca no dejar a nadie atrás y es una agenda integral. Y esta es la parte clave para nosotros, como para hacer gestión de empresas, gestión de gobierno local. ¿Qué quiere decir que una agenda sea integral? Yo no puedo decir voy a cumplir un objetivo de la Agenda 2030. Es imposible. Yo no puedo decir voy a centrarme únicamente en cumplir el de fin de la pobreza. Para cumplir el objetivo de fin de la pobreza, yo necesito cumplir otros objetivos de la Agenda 2030. Entonces, cuando yo tomo la Agenda 2030, lo que me da es una hoja de ruta integral para mi desarrollo como gobierno regional o para mi desarrollo como empresa. Yo quiero como empresa ver cómo puedo contribuir a los ODS, no puedo centrarme en uno solo. Vamos a ver cómo territorializar, localizar la agenda me permite a mí tener un desarrollo integral. Entonces, en primer lugar, los ODS son el nuevo norte y así tenemos que apuntar. Y tienen estos beneficios. Ahora, ¿qué es localizar? Cuando yo digo voy a aterrizar o territorializar los ODS, yo estoy hablando de llevar estas metas directamente al nivel del territorio, adaptándolas, implementándolas en la región, implementándolas en la municipalidad, monitoreándolas en la municipalidad. Y no solamente a nivel país. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de ver cuándo está el nivel de la pobreza a nivel país, voy a mirar cómo está el nivel de la pobreza a nivel del municipio, a nivel de mi barrio, a nivel de mi región. Y al hacer eso, al bajar los ODS a nivel del territorio, le devuelvo el protagonista a los actores locales, el protagonismo a los actores locales. Si yo digo, necesito sacar a la gente de la pobreza y voy a medirlo a nivel municipal, el municipio de Valdivia cobra una nueva relevancia. Porque en la medida en que yo estoy hablando solamente de la educación a nivel país, perfecto, es el Ministerio de Educación y queda ya lejos. Pero cuando yo estoy hablando a nivel de Valdivia, le devuelvo ese rol protagónico al municipio. Cuando hablo del desarrollo económico sostenible, le devuelvo el rol protagónico a las empresas locales. Deja de ser algo solamente nacional. Ahora, es importante entender que localizar no es contrario a globalizar. Vamos a ver esto cuando terminemos la presentación. ¿Qué quiere decir? Es un proceso de doble cara. Una cosa es cuando yo salgo al exterior, cuando yo me globalizo, cuando yo me involucro en temas internacionales, y otra cosa es cuando yo localizo y traigo los temas internacionales al territorio. ¿Cómo se traduce esto? La nueva agenda urbana, que es la hoja de ruta de la Organización de Naciones Unidas para el Territorio, para Hábitat, dice que lo que tenemos que lograr es convertir a la ciudad, que tradicionalmente o en los últimos años ha sido la generadora de problemas. Nosotros vemos a la ciudad y decimos, la ciudad está generando los problemas. La ciudad es la que más contamina, la ciudad es donde se producen los residuos, la ciudad es donde se hacinan las personas, la ciudad es donde se producen los embotellamientos. Y lo que dice la nueva agenda urbana es,
tenemos que cambiarle el rol a la ciudad. Y la ciudad tiene que convertirse en la generadora de las soluciones a los problemas globales. Tengo problemas de congestión. Bueno, la ciudad generó ese problema y ahora es la ciudad la responsable de lograr, a través de políticas que implementen medios de movilización alternativos, sistemas de movilización eléctrica, generar la solución a ese problema. La ciudad fue la que atrajo gente desde el campo y hacinó a las personas. Bien, está en la ciudad generar las soluciones a esos problemas. Entonces, la nueva agenda urbana lo que propone es, al localizar, yo lo que estoy es transformando el rol de la ciudad y pasándola de la generadora del conflicto a la generadora de la solución global. Ahora, ustedes van a decir, sí, pero la Agenda 2030 está firmada por estados. O sí, puede tener un rol importante la ciudad, puede tener un rol importante mi empresa, pero en definitiva quien firmó la Agenda 2030 fueron los países. Y quien hace el seguimiento de la Agenda 2030 son los países. Y quien presenta los informes nacionales voluntarios ante el Foro de Alto Nivel Político de Naciones Unidas son los estados. Sí, esto es cierto, pero hay una cuestión práctica en ello. La Agenda 2030 la aprueban en la Asamblea General todos los países. Los 193 miembros de Naciones Unidas aprueban por unanimidad la Agenda 2030. Después, el Acuerdo de París lo discuten y lo firman, no lo aprueban porque después tenemos procesos más largos de ratificación, pero lo firman por unanimidad 195 países, la totalidad. CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es de alguna forma como el Naciones Unidas de las ciudades y regiones, tiene 240.000 miembros. Es impracticable que 240.000 ciudades y regiones se pongan de acuerdo en una agenda global. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos ponemos de acuerdo entre estados. Y ya es un milagro que nos pongamos de acuerdo entre 93 países. Pero hubiera sido imposible pensar en un debate, una discusión y una aprobación de una agenda entre 240.000 ciudades o regiones. Y aparte, quienes son responsables internacionalmente, cuando es un evento vinculante, son los estados. Yo en derecho, como ciudad, no soy responsable a nivel internacional. Entonces, tiene una lógica de responsabilidad y practicidad el hecho de que yo haya aprobado la agenda entre estados. Pero eso no quiere decir que no haya que bajarla al territorio. ¿Por qué? Cuando yo miro, por ejemplo, acá el Observatorio del Desarrollo Sostenible que hace la Universidad de los Andes en Colombia. Este es el mapeo de los ODS a nivel latinoamericano. Y dice, Chile está arriba de todo. Puesto número 1 en la región en cumplimiento de los ODS lo tiene Chile. Tiene los 73,68 puntos sobre 100. Está mejor que todos los demás países de la región. Y uno dice, súper bien. El problema es que cuando nosotros lo miramos, por ODS decimos, miren, fin de la pobreza. Chile tiene el 97,15% logrado el fin de la pobreza. Y uno dice, en todo el país, estamos igual de bien en pobreza en todo el país. Hablamos de aguas limpias y saneamiento, hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas, 69,74% de cumplimiento en paz y seguridad. Dudo que nuestros vecinos en la Araucanía estén de acuerdo con ese indicador. Porque esto está mirando el nivel global del país. Porque tiene su lógica, los países presentan los informes, miran sus indicadores a nivel global. Ahora dijimos que como es un bien público global, tiene que beneficiar a todos los pueblos. Entonces, esto no me está diciendo nada de lo que pasa a nivel del territorio. No me dice nada del nivel del territorio. Yo tengo entonces que poder bajarlo. ¿Por qué? Porque si yo miro acá, dicen, miren, Chile está en 6, si no me equivoco, de los ODS, está superando o camino a superar las metas. En otros 5 está en buen camino, pero necesita políticas de apoyo. Y solamente hay, creo que 1 o 2 en el que está mal. Pero de vuelta, yo miro paz y seguridad y dice, vamos en buen camino, necesitamos solamente algunas políticas de apoyo. Y esto, digamos, paz y seguridad, pero cambio climático es lo mismo. Cuando yo miro Chile, según Köppen, tengo 10 climas distintos en el país. Desde lo desértico en el norte a la tundra en las regiones australes o el ártico en el polo.
Yo no puedo pensar políticas de desarrollo de la misma forma para todo el país. Es imposible porque yo no tengo que construir escuelas para lograr mis objetivos de desarrollo en educación y las escuelas no tienen las mismas necesidades aquí en Valdivia que las que tienen en Arica, ni las mismas que tienen en Magallanes. Las necesidades nutricionales de las personas para poner hambre cero no son las mismas en la región que son en Santiago. Entonces yo no puedo pensar nuestras políticas de desarrollo sostenible de la misma forma para todas las regiones del país. Mismo año, yo tengo que las regiones centrales del país están sufriendo sequías históricas y las regiones del norte del país están sufriendo inundaciones y aluviones. ¿Estoy con estrés hídrico o estoy con mala gestión de las aguas superficiales? Cuando yo miro el indicador global no hay ningún problema, pero para yo poder ver si realmente esa agenda está beneficiando a todos los pueblos, necesito poder llevarla al territorio, necesito poder llevarla región por región, idealmente municipio por municipio, porque claramente no son tampoco las mismas necesidades de trabajo decente en la ciudad de Valdivia que en las demás comunas de la región. Cuando yo miro esto en ODS como el 6, es fácil de entender. Yo miro acá el ODS 6, metas, acá las voy a mirar, meta 6.4, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos, ¿cierto? Y esa meta tiene un indicador que es el nivel de estrés hídrico. Perfecto, eso es clarísimo, tengo que mirarlo por región. Te dicen, ahí no hay ningún problema porque todos sabemos que el nivel de estrés hídrico cambia de región en región. Lo mismo si yo miro la meta 6.6, que es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, tiene el indicador 6.61, que es la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua. Y acá nadie va a discutir de que esto hay que mirarlo por territorio. Acá es evidente para todos. Pero la agenda se territorializa en todo. Y si yo miro incluso el ODS 1, que es fin de la pobreza, digo, bueno, fin de la pobreza es algo que nosotros pensamos a nivel país. No tiene mucho sentido pensar en el fin de la pobreza a nivel del territorio. Sin embargo, cuando yo me voy al indicador 1.5, que es fortalecer la resiliencia de los pobres y las personas vulnerables frente a fenómenos externos relacionados con el cambio climático, su indicador, el indicador 1.54, es la proporción de gobiernos locales que formulan y adoptan políticas de resiliencia ante fenómenos climáticos. Es decir, la agenda está pensada para que nosotros la trabajemos en el territorio. Yo no puedo cumplir la meta 1.5 si los actores locales no formulan planes de resiliencia ante fenómenos climáticos para proteger a los sectores más vulnerables. No lo puede hacer el gobierno nacional. Ese indicador simplemente no está dentro de sus capacidades. Ahora, yo les decía que la agenda tiene esta integralidad. Fíjense, aquí nosotros tenemos el ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? Que es el ODS que fue el ODS campeón de este grupo de trabajo de gobiernos locales y regionales. La Global Task Force entró en este proceso participativo de 2015 y la idea fue, lo local tiene que estar en la Agenda 2030. ¿Cómo logramos que lo local esté en la Agenda 2030? Ponemos un ODS específico, ciudades y comunidades sostenibles. Pero ese ODS, el 11, no está solo. 10 de los restantes 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculados al ODS 11. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no cumplo el ODS 11, no puedo cumplir otros 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si yo no tengo ciudades y comunidades sostenibles, yo no puedo cumplir la Agenda 2030. Esto es, en 5 de los objetivos explícito directamente. En otros 5 está implícito, en definitiva, cuando yo analizo lo que tengo que cumplir me doy cuenta de que efectivamente están vinculados. Pero en 5 de ellos es explícito. Si yo no logro el ODS 11, no logro esos objetivos. Y cuando yo bajo, veo que el 30% de las metas, ahora vamos a ver cómo está constituida la agenda, el 30% de las metas de la agenda están vinculadas al ODS 11. ¿Qué quiere decir esto? Que el ODS 11 no solamente involucra sus metas, sino las metas de otros objetivos. De vuelta, yo no puedo cumplir las metas de los demás objetivos si no cumplo las metas del ODS 11. Y lo mismo con el 39% de los indicadores.
Si yo no cumplo el ODS 11, no puedo cumplir el 39% de los indicadores de la Agenda 2030. Miremoslo al revés. De las 169 metas que tiene la Agenda 2030, el 65% no se puede lograr a cabalidad si no participan los actores locales. Es imposible lograr la Agenda 2030 si las ciudades, las regiones y las empresas, es decir, los actores locales, no participan. No es difícil, es imposible, porque directamente el 21% de esas metas están explícitamente vinculadas a actores locales. Yo no puedo cumplir esas metas directamente si no participan actores locales. Después tengo un 24% donde hay una vinculación implícita. De vuelta, no se dice textualmente, pero está implícito que si no participan los actores locales, yo no logro cumplir esas metas. Y después tenemos un 20% más que quizás podría lograrlas sin los actores locales, pero se benefician muchísimo de su participación. Aún sacando ese 20%, me queda un 45% de metas que yo no logro si no tengo a los actores locales contribuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no es posible para los estados lograr la Agenda 2030 si no participan las regiones, si no participan las ciudades. Esto es algo que no solamente las ciudades no se han empoderado lo suficiente, los estados no han reconocido lo suficiente. Al punto tal que la mayoría de los informes nacionales voluntarios, es decir, cuando se crea la Agenda 2030, los estados se comprometen a presentar ante un foro que se crea en Naciones Unidas, que es el Foro Político de Alto Nivel, informes nacionales. Chile este año presentó su tercer informe, presentó en 2017, presentó en 2019 y presentó ahora en 2022. Esos informes son, digamos, el estado del arte en el país, qué es lo que se ha hecho, cómo han avanzado las metas en el país. La mayoría de los estados no consideran a los actores locales en esos informes. ¿Quiere decir que no hablen de las regiones? No. El último informe voluntario de Chile efectivamente tiene un montón de cuadros donde se recogen estadísticas de las regiones. Pero no se involucra a las regiones en la política de desarrollo nacional, ni a las regiones ni a los municipios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nueva York y 2 ciudades japonesas decidieron en 2018 que iban a empezar a presentar informes locales voluntarios. El Estado no quiere prestarme atención, no importa. Yo, como soy una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible, comprometida con la Agenda 2030, voy a generar mis propios informes voluntarios. Y el Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas les da el espacio para que vayan y presenten los informes también. En Chile todavía no tenemos ninguna ciudad que haya presentado informes locales voluntarios, ni ciudad ni región. Los países vecinos ya han ido empezando a tener al menos una región o departamento o estado o ciudad que presenta su informe local voluntario. Y vamos a ver cuáles son los beneficios de hacerlo, vamos a verlo en un momento. Pero yo les decía que la agenda entonces se compone de estas metas, objetivos e indicadores. ¿Por qué? Así es cuando nosotros vemos la agenda. Acá tenemos un objetivo, que es el objetivo 12. Nosotros tenemos 17 de estos objetivos, ¿cierto? Los que ustedes conocen, los famosos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuadraditos, el círculo, como lo quieran visualizar. El 12 habla de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible. Ese objetivo tiene metas. Cuando se hace la resolución de la Asamblea General, hay 17 objetivos, 169 metas. Y estas las fijan los estados. Y entonces yo tengo que, para garantizar modalidades y consumos de consumo y producción sostenible, tengo que cumplir la meta de, a 2023, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos humanos. O promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con políticas y prioridades nacionales. Es decir, tengo metas claras. Eso fue lo que fijó la Agenda 2030, objetivos y metas. Cuando yo, como público general, miro la Agenda 2030, miro los ODS. Pero en realidad, cuando como actor que quiero localizar la agenda, lo que tengo que mirar son las metas. Lo que yo busco lograr en la Agenda 2030 son las metas. Yo no busco garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Yo busco lograr la gestión sostenible de recursos humanos. Yo busco promover prácticas de adquisición. ¿Cómo? Bueno, mientras esta primera parte la firmaron los estados en la Agenda 2030, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas creó los indicadores.
para estas 169 metas hay 231 indicadores. Y esos indicadores son, de alguna forma, cómo hacerle seguimiento a la meta. Entonces yo digo, quiero lograr la gestión sostenible y eficiente y el uso eficiente de los recursos humanos. Bien, un indicador es la huella material en términos absolutos, la huella material per cápita y la huella material por PIB. Así se mide. Otra forma, el consumo material interno en términos absolutos, en términos per cápita y en términos del PIB. Es decir, ¿cómo yo mido si estoy o no logrando la meta de la Agenda 2030? Aquí hay que tener cierto cuidado. Yo les digo, esta parte está acordada por los estados y esa, mal que mal, es inamovible. Esta es una propuesta de DESA. De hecho, estos indicadores 231 se dividen en tres grandes esferas, las Tier 1, 2 y 3, donde para la 1, que son más de la mitad de los indicadores, yo tengo una metodología internacional consensuada y al menos el 50% de los países del mundo recogen estadísticas. Para el Tier 2 yo tengo una metodología internacional consensuada, pero la recolección de estadísticas no llega a ser la del 50% de los países o es poco frecuente. Y para un grupo chico de los indicadores directamente no tengo siquiera metodología consensuada. Entonces ustedes dicen, ¿cómo puedo yo traducir esto a mi territorio? Porque esta parte, cuando se localiza, ustedes pueden adaptarla. Ustedes pueden adaptar cómo van a medir la gestión sostenible y el uso eficiente de recursos humanos en Valdivia, en su empresa, en la región. Este indicador yo lo adapto, lo localizo, lo territorializo a mi realidad. Y de esa forma busco cumplir la Agenda 2030. Ahora, todo lo que hago es cumplir la Agenda 2030. Acá viene uno de los grandes problemas que tenemos al momento de implementar la agenda. Porque yo tengo este ejemplo, que es el ejemplo de la bicicleta, es un documento que hay en Bolivia dando vuelta. Y que dice que la bicicleta, el promover la bicicleta me ayuda al fin de la pobreza, al hambre cero, la salud, la igualdad de género, la energía, el trabajo decente, la industria, las ciudades, la producción, la acción por el clima y hasta las alianzas. La bicicleta lo hace todo. Y está muy bien, la bicicleta lo hace todo. Pero yo dije, no es mirar los objetivos. Porque ¿qué pasa cuando yo miro los objetivos? ¿Qué es lo que hace este documento en lugar de mirar las metas? Me dice, la bicicleta, por ejemplo, dice, la bicicleta contribuye al fin de la pobreza porque es un medio de transporte asequible, es un medio de transporte que permite el acceso a la educación, al empleo, a los mercados, reduce los tiempos, es maravillosa la bicicleta. Nada de eso se vincula a una meta de la Agenda 2030. ¿Qué se vincula? El acceso a servicios básicos. Yo puedo llegar a pensar que la bicicleta me da cierto acceso a servicios básicos, pero en ningún caso toda la demás descripción, que sea asequible, nada de eso contribuye realmente a cumplir las metas de la Agenda 2030. 2. Juega un papel importante para los productores de pequeña escala, para el acceso seguro y equitativo a la tierra. Porque entonces pueden los campesinos trasladarse hacia otras parcelas que están más lejos de su casa y poder trabajarlas. A los insumos que pueden ir a comprar, a los centros de conocimiento, mejorar el acceso a... Nada de eso contribuye a la Agenda 2030. ¿Qué es lo que puede contribuir? Combatir la inseguridad alimentaria, porque yo efectivamente puedo trasladarme hacia un mercado donde haya alimentos más baratos. Muchas veces nos pasa que los centros de acopio, los abastos, donde los alimentos son más económicos, no están en las poblaciones más carenciadas. Entonces la bicicleta yo podría pensar que está bien, contribuye a la inseguridad alimentaria, pero en ningún caso a nada de los demás que lo que propone el documento. El 3, genera estilos de vida saludables y no contaminantes, reduce enfermedades del corazón, efectos negativos del sedentarismo, aumenta la seguridad vial. Acá se acerca un poco más, no en los términos que debiera, pero efectivamente yo puedo reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Ustedes saben, las enfermedades no transmisibles son, por ejemplo, las enfermedades cardíacas que se producen por exceso de colesterol, digamos, por malos hábitos saludables y que pueden efectivamente devenir en una enfermedad. Entonces, ahí la bicicleta puede efectivamente contribuir. De la misma forma puede reducir las muertes por accidentes de tránsito. Ahora, no simplemente porque yo haya puesto la bicicleta. Si yo puse la bicicleta, genera las ciclovías, genera la cultura vial de los ciclistas y de los conductores de automóviles. Es decir, si yo hice un plan de desarrollo, puedo decir, voy a contribuir a este ODS. Pero en esas metas en particulares, sigamos, la meta 5, facilite el acceso de mujeres y niñas, acá estamos hablando de igualdad de género, mujeres y niñas
al agua, a las escuelas, a los mercados. Nada de eso lo dice el objetivo 5 ni sus metas. Puedo decir que quizás si es una política de bicicletas como medio alternativo para las mujeres, podría ser políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género. Quizás. Pero no en ningún caso el hecho de que yo promueva la bicicleta está promoviendo igualdad de género. De acuerdo a las metas de la Agenda 2030, de nuevo. Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de transporte como reemplazo a estos y como complementos para la primera y última milla de transporte público. Sí, efectivamente la bicicleta hace eso. ¿Es eso lo que pide la Agenda 2030? No. La Agenda 2030 pide la mejora en la eficiencia energética. Pero esto de que sea el medio de transporte de última milla, ¿quiere decir eso que sea mala la bicicleta? No. ¿Quiere decir eso de que no contribuye efectivamente al desarrollo social y que nos permita generar políticas de mayor inclusión la bicicleta? No, claro que sí. Pero no es el vínculo con la Agenda 2030. Cuando yo estoy pensando en la Agenda 2030 tengo que pensar en las metas. La 8, industria del ciclismo, esta es muy buena. Industria del ciclismo, incluido el de transporte, ofrece productos y servicios para el transporte sostenible. El sector del ciclismo crea más puestos de trabajo que el mismo volumen de negocios de otro transporte. Esto efectivamente, aquí yo puedo decir que las políticas que apoyan actividades productivas y la creación de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque por cada millón que yo invierto en la producción de automóviles, por ejemplo, creo 2 puestos de trabajo, en cambio creo 5 puestos de trabajo en la industria de la bicicleta. Pero lo que estoy haciendo es eso, promoviendo la creación de empleo. Ya estamos terminando. Hacer más fácil que los gobiernos, hacer que sea más fácil para los gobiernos construir infraestructura flexible, el sistema de transporte sostenible. No, lo que hace es infraestructura fiable, sostenible, y resiliente y de calidad. Puedo llegar a vincularlo. En el caso de los DS11, las ciudades y asentamientos sostenibles, hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros y resistentes. Que el medio de transporte sea más seguro, quizás. Permitir mover la producción y consumo y entregar de una manera sostenible adaptándose a escala local. No hay vínculo. Y cuando llegamos a los últimos, fíjense, permite la descontaminación inmediata, vamos a incorporar medidas relativas al cambio climático, pero dice, y el movimiento de los ciclistas, sus organizaciones y expertos en promoción en todo el mundo están apoyando una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Eso no tiene nada que ver con lo que dice el ODS 17. No hay ninguna meta del ODS 17 que yo pueda vincular a eso. De vuelta, ¿quiere decir que todos estos puntos que dice el documento que la bicicleta favorece estén equivocados? No, efectivamente la bicicleta favorece el desarrollo de todos esos elementos, pero no están necesariamente vinculadas a la Agenda 2030. Entonces yo lo que necesito mirar con la Agenda 2030 es cuáles son efectivamente las acciones que yo llevo a cabo, las políticas que llevo a cabo que contribuyen a las metas. Y ahí viene la pregunta con la cual tenemos que ponernos en práctica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo o cómo pueden los actores locales beneficiarse de la Agenda 2030? Aterrizar la Agenda 2030 en sus territorios y lograr un beneficio directo a partir de esta. Bien, en primer lugar, tenemos que entender que la Agenda 2030, que muchos de los actores locales todavía ven como una carga. Dice, los estados fueron y firmaron esto y se comprometieron y ahora me lo están imponiendo a mí. Vienen y me dicen que tengo que cumplirlo. Hay que cambiar esa visión, vamos a ver en un momento cómo, para ver que la Agenda 2030 puede convertirse en una herramienta para mis políticas de desarrollo, sea del gobierno local, sea de la empresa. Si yo la aplico correctamente, me permite a mí orquestar las distintas políticas que desarrollo adentro de mi empresa. En segundo lugar, permite acceder a la cooperación internacional. Si yo quiero, como ciudad, como región, acceder a el apoyo de organismos internacionales para mi desarrollo, lo mejor camino que tengo es atar mis programas de desarrollo a metas de la Agenda 2030. Porque lo que va a estar haciendo la cooperación internacional es buscando socios que quieran ayudar al proceso de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese proceso van a buscar gente que esté vinculado a los ODS y a sus metas. Y en tercer lugar, tenemos que entender esto de que no es algo extraño ni al quehacer del sector público ni al quehacer del sector privado. ¿Por qué no es algo extraño? Vamos a ver que en realidad
mucho de lo que yo ya hago en mi municipio, en mi región, en mi empresa, ya está vinculado a la Agenda 2030. Lo que pasa es que no soy consciente de ello. Pero en definitiva, cualquier ciudad busca el desarrollo sostenible, cualquier ciudad busca reducir la cantidad de muertes por accidente de tránsito. Entonces lo que yo estoy haciendo es políticas que van en esa línea, solo que no me estoy dando cuenta. Y acá yo les propongo dos herramientas para ello. Por un lado, la metodología RIA del PNUD. La Rapid Integrated Assessment, que tiene el peor nombre en la historia de las metodologías de cooperación, porque el análisis rápido integrado me dice nada, es una metodología que formuló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para ver cuán alineada está mi estrategia de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Vamos a ver cómo se aplica y cómo nos revela eso en realidad la importancia del componente de integralidad que tiene la agenda. Y la segunda es una guía de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, de la AECID, que nos dice, bueno, ¿cómo puedo yo localizar la agenda? ¿Cuáles son los pasos, así, 1, 2, 3, 4, que tengo que llevar a cabo para localizar mi agenda? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en cada uno de esos pasos? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hace la RIA? La RIA me dice, o el resultado de la RIA, es esta tabla de doble entrada. Y acá lo que hizo la RIA es poner todas las áreas de política de Bután y cruzarla todas las metas de la Agenda 2030. Este cuadro, por supuesto, sigue, el análisis no incluye el ODS 17, pero sigue hasta el 16. Y todas sus metas. Y rápidamente este cuadro me dice al menos tres cosas fundamentales. La primera, yo tengo áreas de política que cumplen funciones más allá de su ODS específico. Las acciones que realizamos en el departamento, en el ministerio, en la secretaría o en la oficina de salud de mi país, de mi región o de mi empresa, van mucho más allá de solamente salud y agarran hambre cero y agarran género y van a seguir agarrando, van a agarrar metas del ODS 11 también, del ODS 8. Es decir, las políticas que yo hago en salud no se limitan solamente al área de salud. Primer punto. Segundo punto, vinculado también con salud. Tengo que entender que no todo lo vinculado con el ODS de salud, no todo lo vinculado con el ODS 3, lo puede o lo cumple el área de salud. Si se fijan ahí ustedes, la meta 3.9, que es reducir las muertes producidas por productos químicos, el área que está encargada de eso no es salud, sino comercio, industria y minería. Entonces yo tengo que entender cuando estoy haciendo mi acercamiento al ODS 5 que no puedo únicamente tener sentada al área de salud, sino que tengo que tener sentada también al área de minería, porque ellos son los que se encargan de esa meta en específico. Y lo mejor que yo puedo hacer es hacerlos trabajar en conjunto. Es decir, miren, ustedes en realidad están trabajando un punto clave de salud que nosotros desde el Ministerio de Salud no estamos abordando. Y lo que tenemos es que generar sinergias entre las dos áreas de política. Segundo punto clave, hay metas que son abordadas por más de un área de política. Entonces, yo tengo las metas en la 1.2, la 1.4, que son, siempre se me olvidan, la 1.4, que todos tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a servicios básicos. No se encarga una sola área de política. Se encarga el área de turismo, el área de comercio, el área de construcción, de asentamientos humanos, de desafíos sociales. Ahora, no tiene sentido que estas áreas trabajen en separado sobre una misma meta. Si están trabajando una misma meta, si lo que están buscando es reducir esas disparidades en el acceso, lo lógico es que trabajen de forma conjunta y que los indicadores se trabajen de forma conjunta. ¿Qué es lo que me permite ver esta metodología? Entonces, que yo tengo que hacerle a estas áreas de política trabajar conjuntamente las metas que están abordando de manera ahora separada. Entonces, y finalmente me dice, ojo, que yo tengo por ejemplo aquí en igualdad de género la meta 5.4, que es la valorización de los cuidados domésticos, es decir, que cuando una persona tiene que quedarse en su casa trabajando para cuidar a una persona, cuidar a un niño, cuidar a un adulto mayor, eso tenga un valor y sea reconocido como un valor
no necesariamente económico, pero sea valorizado por la sociedad y por el Estado, esa meta no la está abordando nadie. Esta metodología a mí lo que me permite es integrar el desarrollo del actor local a través de los ojos de la Agenda 2030. Ese componente de integralidad que yo les decía que es clave en la Agenda 2030 se traduce en esto, en que yo ahora puedo hacer trabajar de manera conjunta las distintas áreas de política de mi ciudad, de mi empresa, de mi región. ¿Cómo hago yo este análisis de RIA? El análisis de RIA tiene 4 grandes etapas. La primera es un análisis técnico para ver cuán relevantes son los ODS para mi nivel central, mi nivel subestatal o mi empresa en este caso. Entonces tengo que mirar cuán alineado está mi plan de desarrollo, mi plan de gestión con los ODS. Para eso funciona este primer análisis, me va a entregar este cuadro. ¿Cómo lo hago yo? Tengo que mirar 3 grandes componentes. Tengo que mirar si se aborda el mismo tópico, no necesariamente con las mismas palabras, pero probablemente yo esté abordando la meta con otros términos. Tengo que ver si estoy abordando esa meta. En segundo lugar, tengo que ver cuál es la ambición de mi meta. Es decir, distinto es, quiero reducir o bajar la mortalidad infantil de 100 a 50 por 1000, que bajarla de 100 a 20 por 1000. Entonces hay que ver si la ambición de mi plan de desarrollo está en línea con la ambición de la Agenda 2030. Y finalmente el alcance, a quiénes llega mi plan de desarrollo. Yo solamente lo estoy enfocando a un sector geográfico, un sector étnico, un sector de género, un sector etario, etc. Es decir, tengo que mirar que el plan de gestión o el plan de desarrollo esté alineado con la Agenda 2030. La segunda etapa lo que hace es revisar las opciones para aplicar el acercamiento integrado. Es decir, qué capacidad yo tengo para aplicar la Agenda 2030. Y esa capacidad la mido en las 3 grandes dimensiones de la Agenda 2030, que son la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Entonces acá lo que estoy haciendo es el mapeo de cuán alineado está lo que ya estoy haciendo, qué capacidades tengo para actuar sobre eso o ir más allá. En tercer lugar, yo tengo que evaluar la capacidad existente para monitorear esos ODS. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Nosotros hacemos acciones, pero no tenemos evidencia de si estamos o no realmente produciendo un impacto positivo o si nuestro impacto va en línea con los objetivos que nos trazamos. Es decir, si yo simplemente estoy entregando canastas alimentarias y no estoy midiendo si con eso se reduce el hambre o no, estoy haciendo mal el trabajo. La Agenda 2030 requiere demanda de seguimiento para saber si estoy o no cumpliendo con los indicadores y las metas. Y lo ideal es que esta información que yo estoy recabando pueda estar desagregada. Yo le decía, la agenda tiene que beneficiar a todos los pueblos. Entonces tengo que tenerla desagregada por sexo, por etnia, por ubicación geográfica, por edad, etc. Es decir, yo tengo que tenerla lo más desagregada posible para ver que efectivamente esté beneficiando a todos. Y por último, el producto final de la metodología RIA es desarrollar un perfil ODS del nivel del Estado, el nivel subestatal, el nivel empresa. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se resumen los principales elementos. ¿Qué es lo clave acá? Vamos a ver porque esto se vincula con la segunda metodología. Que yo lo pueda hacer transmisible a la población. Cuanto mejor gráficos yo tenga, cuanto mejor comunicación, video yo tenga, mejor. Es decir, si yo hice todo este trabajo en mi empresa, porque yo decidí, bueno, voy a hacer el punto focal en mi empresa y voy a aplicar toda la metodología RIA, y después cuando se la lleve al CEO de la empresa o al alcalde, lo que le voy a dar es un bloque de ladrillo de 300 páginas de texto y cuadros y anexos, no va a servir de nada. Yo tengo que poder comunicarle esto al tomador de decisión de mi empresa o de mi gobierno. Y eso lo tengo que hacer a través de gráficos amigables. Es decir, requiere políticas de comunicación. Y en eso se vincula directamente con la metodología de la AESI. La metodología de la AESI es una de las más amigables, pero hay otras muchas metodologías de cómo localizar. Y AESI dice, hay que dividirnos en 4 grandes fases para la localización de la Agenda 2030. Dice, lo primero es el proceso de comunicación, que tiene que partir desde un inicio y tiene que acompañar durante toda
la localización de la agenda. ¿Por qué? Porque el mayor problema que nosotros tenemos en la localización de la agenda es que ni la ciudadanía, ni los gobiernos, ni los empresarios están convencidos de que sea útil. ¿Para qué voy a hacerlo? Esto es algo que se comprometieron de vuelta, es algo que se comprometieron los estados. ¿Por qué me resulta a mí, por qué tendría que yo invertir tiempo, invertir recursos humanos en hacer un seguimiento de los ODS? ¿Por qué tendría yo que modificar mi plan de gestión, mi plan de desarrollo en línea con la Agenda 2030? Bueno, lo primero es eso, comunicar la relevancia que puede tener la Agenda 2030 para mi gobierno local. El segundo es hacer el diagnóstico. Acá la metodología de la ESI comparte con la metodología del PNUD. Entonces yo tengo que hacer o ver en qué estado estoy. Pero ahí, a diferencia de la metodología del PNUD que se centra en la parte institucional, lo que demanda la ESI es participación ciudadana también. Es decir, hacer partícipes al personal y a los ciudadanos de este proceso de diagnóstico, para saber en qué posición están, cómo lo aplican en sus departamentos, cómo lo aplican en sus barrios. Luego ya entramos en el proceso de definición del plan de localización, y ahí lo que tengo es que fortalecer la capacidad de los actores, ahora vamos a ver en detalle de esto, y los mecanismos de gobernanza, y finalmente tengo que aplicar esto. Si una vez que yo creé mi mecanismo de localización, tengo que poder llevarlo a la práctica y hacerle seguimiento. ¿Cómo es en la práctica entonces que se realiza esto? Estos 4 grandes pilares tienen estos momentos. El primer punto es la generación de conocimiento e interés en la ciudadanía o en la empresa. Acá, por ejemplo, están los grupos promotores de los ODS. Esto ha funcionado en varios países, en Chile también está. Son generaciones normalmente jóvenes que se dedican a promover los ODS a nivel ciudadano, sea a través de campañas de difusión, de obras de arte, de intervenciones en murales, es decir, tratar de hacer visibles los ODS para la ciudadanía. Acá es importante que sea visible, por ejemplo, también en el ámbito empresarial, que sea visible en el ámbito municipal. Es decir, que se conozca, no solamente que se conozca la agenda, lo más probable es que a todo el mundo, si uno habla de la Agenda 2030 y los ODS, sepan medianamente de qué estamos hablando, pero que sepan lo beneficioso que puede resultarles y por qué es que es importante que participen. Es fundamental que participen porque si no participan no se cumple la Agenda 2030. Y puede ser beneficioso para ellos participar porque primero van a estar contribuyendo al desarrollo sostenible del mundo y segundo, es una herramienta para el desarrollo integral de su empresa o de su municipio. ¿Cómo hago eso? Tengo que entonces establecer un punto focal local. La metodología de la ESI hace mucho énfasis en que yo no puedo dejar esto librado a lo etéreo de la organización. Tengo que nombrar una persona, idealmente una oficina, pero si no, una persona que es la responsable en la empresa, en el municipio, en la región, de localizar la Agenda 2030. Y esa persona o esa oficina es la que se va a comunicar con todas las demás áreas de política, es a la que le van a llegar las consultas, es a ser la persona empoderada de la Agenda 2030 a nivel local. Una vez que yo tengo eso, que senté las bases, paso al diagnóstico. Entonces, hago el análisis del contexto, que es muy vinculado a la metodología RIA que veíamos hace un momento, es decir, saber ahí qué es cuál es el diagnóstico actual en mi región. En segundo lugar, mapear los actores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy el gobierno municipal de Valdivia, no actúo solo en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, si yo quiero hacer campañas de reciclaje en la ciudad de Valdivia, claramente tengo el reciclaje municipal y tengo el reciclaje que hace la Universidad Austral. Es necesario que ambos estén coordinados. Entonces yo tengo que mapear quiénes son los actores, tanto dentro de una organización como fuera de la organización. Si yo soy una empresa, tengo que saber quiénes son los de dentro de mi organización que pueden actuar en estos ámbitos y con quién debieran de interactuar de la sociedad civil y con quién debieran de interactuar del gobierno. Si necesito mapear todos los actores que están involucrados en el ámbito. Segundo lugar, tengo que poder mapear las capacidades que tengo. Es decir, cuáles son las herramientas con las que yo cuento, donde puedo efectivamente intervenir. Esto es clave porque la Agenda 2030, como les decía, son 169 metas. Yo no puedo como empresa, como municipio, asumir las 169. ¿Sería ideal que lo hiciese? Sí.
pero probablemente no tenga las capacidades para asumir las 169 metas. Entonces, a través del análisis de capacidades, yo puedo jerarquizar en qué metas voy a priorizar mis esfuerzos. Efectivamente, yo me voy a encontrar que en el cumplimiento de una meta voy a estar haciendo un spillover para otra meta, o que hubiese necesitado trabajar en otro sector para cumplir la meta que estoy abordando. Pero yo necesito poder jerarquizar porque a nivel local no me es posible abordar las 169 metas, así como tampoco me va a ser posible recoger información para 231 indicadores. Análisis de políticas y recursos, es decir, qué es lo que ya estoy haciendo, y la identificación de brechas y desafíos. Es decir, si yo estoy en mi empresa promoviendo el cambio de energía a energía renovable, bien, ¿cuál es lo que todavía me falta hacer? ¿Dónde es que debiera invertir? Es decir, si yo invertí en paneles solares y el 70% de mi edificio actualmente es de energía renovable, bueno, mi brecha es el restante 30%. Esa es mi brecha y mi desafío. Tengo que saber si lo puedo o no lo puedo abordar con las capacidades que tengo, con las políticas que estoy haciendo. Entonces, identifico dónde está el punto. Cuando paso al plan de localización, entonces presento el diagnóstico, que es lo que creé acá. Presento el diagnóstico, la priorización que hice de metas, es decir, a razón de esta situación en la que estamos actualmente, yo creo que debemos priorizar estas metas a continuación. Determino cuáles son las metas locales y con qué indicadores los voy a medir. Como yo les decía, los 231 indicadores son una propuesta del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Son una propuesta, de forma tal de que nosotros eso podemos localizarlo, podemos adaptarlo en indicadores con los cuales podamos recoger información. Hasta hace 2 años no teníamos PIB regional en Chile. No teníamos forma de llevar los indicadores a nivel de PIB por regiones. Podíamos quizás hacerlo a nivel de ventas. Es decir, puedo adaptar los indicadores de acuerdo a la información que tengo disponible o al énfasis que quiero hacer. Definir las políticas y acciones que voy a hacer y revisar los aspectos transversales, es decir, qué políticas voy a realizar y cómo éstas se vinculan con las distintas áreas de gobierno. Y de ahí me paso directamente a la implementación. Cuando yo implemento estas políticas, pero de vuelta, clave en todo lo que es localización de Agenda 2030 es que esa implementación tiene que venir acompañada de un seguimiento y evaluación de mi política. Yo no puedo simplemente, o no debiera simplemente implementar políticas vinculadas con los ODS, sino que esas políticas tienen que tener indicadores de seguimiento para ver si es eficiente la acción que estoy realizando y si efectivamente estoy yendo en la línea del cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, para recapitular, lo que nosotros tenemos que ver es que la Agenda 2030 es un proceso de sinergia con los actores locales. Yo, por un lado, localizo los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio, los bajo, los adapto, los implemento en las ciudades, en las empresas, en las regiones, y a su vez me globalizo y produzco soluciones a nivel global. Lo que pedía la nueva agenda urbana, que las ciudades se conviertan en la solución a los problemas globales. De vuelta, aquí lo importante es transmitir un doble mensaje hacia los tomadores de decisión. Por un lado, la agenda nos necesita, nos requiere, hace falta que participen los actores locales porque si no la Agenda 2030 no se logra, pero a su vez la Agenda 2030 es una herramienta que nos puede ser de extrema utilidad para mejorar nuestros planes de desarrollo, nuestros planes de gestión empresarial, por este componente de integralidad que tiene. Y que no requiere un esfuerzo de rediseñar todo nuestro plan de gestión. Muchas de las acciones que ya hacemos van en esa línea. Lo que necesitamos es ser conscientes, revisar nuestra institucionalidad y producir ciertos ajustes que nos permitan a nosotros reorientar algunas políticas, generar algunas otras en los lugares que hay brechas y reconocer aquellas que ya están implementándose y que van en línea con la Agenda 2030. Bien, eso sería entonces lo que yo quería compartirles y muchísimas gracias por su tiempo. Sí. Espera un segundo que te llame el micrófono, así te escuchan.
Más que nada sobre el análisis de algunos datos que habían ahí de las metas, que algunas eran explícitas y otras no tanto. Ese análisis se hace desde la misma Organización de Naciones Unidas o es un análisis que se hace ya más a nivel de papers, como más académico. Está Excelente disponible. pregunta. Sí, sí. Ese es un análisis que hicieron 3 autores para una organización de ciudades, para City Alliance. City Alliance publicó ese informe en 2015 o 2016, no me acuerdo, apenas había salido a la agenda. Pero no es que Naciones Unidas lo haya hecho, sino que se hizo este análisis a través de este grupo de expertos y City Alliance publicó entonces un informe en el cual dice estos datos. Ahora, son datos que han sido reproducidos por distintas organizaciones, incluidas por la OCDE. Siempre con algunas salvedades. Siempre se dice que se afirma que el 65% está comprometido a actores locales. Nadie acá quiere quemarse las manos diciendo esto está grabado en piedra. Pero efectivamente el estudio lo hicieron estos autores y está publicado en la página de City Alliance. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Lo primero, súper clara la exposición, es súper buena, muy buena. Respecto, hoy día se entiende como que mucho de esto es voluntad, o sea, de querer involucrarse en este proceso para aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, sea desde una perspectiva pública o privada. Y hemos visto en muchos casos con Javiera que las voluntades muchas veces no están. Por los motivos que sea, económico, más pega por las mismas lucas, lo que sea, distintos argumentos. ¿Hay dentro de esto algún tipo de estrategia que se haya pensado para generar este involucramiento con mayor voluntad, con más ganas, tanto en el sector público como en el privado? Hemos visto que está muy avanzado todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible en la zona central de Santiago, no tanto hacia el sur. Y no creo que sea solo por desconocimiento, sino también esta decisión de dar el paso a involucrarse. En ese sentido, no sé si hay algún tipo de estrategia que más allá de la difusión mediática, en prensa y todo ese tipo de cosas, que pueda invitar a participar a organizaciones privadas, municipios, gobiernos regionales, más allá de declaraciones que en muchos casos siempre están. No, es uno de los grandes desafíos. ¿Qué es lo que nos ha pasado cuando hemos conversado con algunos gobiernos locales? En muchos casos, como bien dices, no es que hay un desconocimiento, sino que hablan de falta de personal o falta de capacidades técnicas para realizarlo. Entonces dicen, sí, nosotros efectivamente nos gustaría, pero no tenemos quien se haga cargo. Y eso es un alimentante grande. Y efectivamente ahí no hay mucho que hacer, hay municipios que son muy pequeños y no tienen el tiempo. Es importante ahora, si ellos logran reconocer este valor, de hecho decir, no necesariamente vas a tener que reformular y readaptar tu política en muchos casos. Por eso es importante hacer ese énfasis, porque lo que ha ocurrido en el informe en 2018 sacó el informe, creo que sí, el grupo de trabajo, el GTA, el informe de 2018 hablaba todavía de que los gobiernos subestatales lo ven como una carga. Entonces yo creo que efectivamente no hay problema en la difusión sobre lo bueno que es la Agenda 2030, pero sí hay un problema de difusión sobre lo útil que puede ser la Agenda 2030. Es decir, no es que tu empresa simplemente va a tener que hacer un costo extra para cumplir con esto que es muy positivo, no es que tu municipio tenga que hacer un costo extra, sino que va a recibir un beneficio, que es más allá del beneficio etéreo del desarrollo sostenible, ¿sí? Yo creo que ahí hay una falta de comunicación. Efectivamente, en Chile la estrategia ha pasado por el grupo de promotor de ODS en Chile, que es pequeño, pero que han hecho trabajos interesantes. Hay grupos que son pequeños también, como el de Paraguay, que han hecho algunas intervenciones más importantes, pero que son muy de voluntario, muy del voluntariado de jóvenes. Y también desde el gobierno ha habido hasta ahora se ha empezado a ver un cambio, pero la política era muy nacional, muy de seguimiento a nivel central y no de bajarlo a los territorios. Entonces ahí es necesario también el compromiso. Pero bien, como bien apuntas,
está basado en voluntades. Y en la medida en que está basado en voluntades es un problema. Ahora sí, yo creo que la difusión de los beneficios y la difusión de las posibilidades que te da de acceder a cooperación internacional son importantes. Es decir, si eres un municipio chico, no necesariamente vas a tener que implementarlo solo, porque puedes recurrir al PNUD para que el PNUD Chile te ayude en la implementación de la metodología RIA. Y el PNUD Chile tiene recursos y tiene personal para hacerlo. No tiene para hacerlo en los 345 municipios que tiene Chile al mismo tiempo, pero sí probablemente si te acercas en su lista de prioridades, puede tu municipio estar dentro de su pipeline de trabajo para que ellos te ayuden con sus expertos. ¿Si alguien más? Era más que nada un comentario, en el sentido de que, en relación a lo que le estaba comentando, sobre la voluntad que puede existir en las instituciones, debe ser también que a nivel central o a nivel de país no se está empoderando quizás a alguien entregarle el mando, decir, mira, tú en esta institución o tú en tu municipio podrías liderar esto. El tiempo en que yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Sevilla, y uno cuando va caminando por la calle, o sea, se da cuenta de que la gente está hablando de eso en la calle. Entras a la universidad y está todo el pasillo lleno de imágenes con los objetivos de la Agenda 2030, y también yo creo que tiene que ver con el esfuerzo que hace la Unión Europea en dar fondos para que las instituciones ya tengan el tema de la comunicación y se empoderen con los objetivos. Y lo otro es que cuando estuve haciendo un curso también en relación a los objetivos de la agenda y de cooperación internacional, quien estaba dando la clase no era, una de las clases no era quizás un profesor como muy destacado quizás, sino era una funcionaria de la universidad que se le había dado como este empoderamiento, y ella, desde quizás, no sé si era una secretaria o algo así, y la habían capacitado y estaba haciendo el seguimiento de los objetivos a nivel de la institución, y cómo los funcionarios dentro de la universidad podían comprometerse con los objetivos. Entonces, y luego también cuando uno salía a conversar luego del curso, había también más gente dentro de las cafeterías diciendo, oye, están hablando de la agenda, y como que se unían a la conversación. Entonces, creo que tiene que ver también no solamente con un tema de la voluntad propia que uno puede tener porque te sientes muy pequeño, quizás al tener los conocimientos, también tiene que existir como este empoderamiento que te otorgue algún nivel como superior o a nivel central, para que te dé como alas para seguir plantando como esta semilla alrededor de los demás. Pero creo que le falta un poco no sé si en el resto de Latinoamérica será así, pero es más o menos desde mi percepción, más que nada de lo que vi. No. Definitivamente, a ver, por eso es que si te fijas, la metodología de la ESI lo primero que dice es necesario establecer el punto focal. Alguien tiene que ser el responsable de la Agenda 2030. No puede estar librado sino que alguien tiene que ser el promotor, alguien tiene que ser el que lleve la Agenda 2030, y efectivamente, cuanto más empoderada esa persona o esa oficina, mejor. Las ciudades y regiones que han presentado su informe local voluntario tienen personas encargadas de ello. Si te fijas en Chile, Chile 2030 no tiene socios regionales todavía. O sea, no tiene el vínculo con los gobiernos regionales, no tiene el vínculo con los municipios. Entonces yo lo que necesito es eso, que me digan, ok, en el municipio necesito que me nombres a alguien, por más de que sea alguien que tenga media jornada o que vaya a trabajar solamente los viernes a la tarde en esto. Pero tiene que haber alguien al cual yo le pueda pasar la información y esa persona se empodere del tema de la Agenda 2030. Si no, efectivamente queda en el discurso vacío. Y lo otro, es como, ¿qué posibilidades tiene Chile o algunos municipios o dónde se puede encontrar esa información sobre la cooperación internacional que se puede obtener? En el sentido de que
dentro del listado que yo veía ya desde, por ejemplo, de la Oficina de Cooperación de Sevilla, Chile no aparecía porque era como uno de los países que más estaba cumpliendo los objetivos de la agenda, y ya los países como de Latinoamérica, que eran los más pobres, quizás Honduras, Nicaragua, a esos estaban ayudando, pero a Chile como que no. Bien, esto es algo que abordamos en mi curso de cooperación internacional. Chile es lo que se considera un país graduado en cooperación internacional, es decir, Chile no puede recibir cooperación internacional de desarrollo, porque es un país de renta alta. Entonces, los países desarrollados no le pueden entregar cooperación a Chile. Los países desarrollados. El PNUD, los organismos internacionales, sí. Entonces, si tú buscas cooperación internacional como gobierno de Chile, sea nacional, sea regional o municipal, no puedes ir a buscarlo a los países desarrollados. Tienes que ir a buscarlo a los organismos internacionales. Porque los países desarrollados pueden llegar a hacer alguna cooperación técnica contigo, pero como no lo van a poder imputar a la cuenta de cooperación internacional de desarrollo, van a preferir hacerlo con los países que son más carenciados. Que aparte tiene una lógica, es decir, si yo tengo que elegir entre darle cooperación a Chile, que es un país de renta alta, cumpliendo los ODS, a dárselo a Haití, a un país de los menos adelantados en la lista de Naciones Unidas, claramente voy a preferir esa opción. Pero no ocurre lo mismo con los organismos internacionales. Por eso yo les decía, si ustedes son un municipio y quieren aplicar la metodología RIA, a quien van es al PNUD directamente. Me queda súper claro el rol público dentro de esto, pero también dentro de lo que hemos visto, siento que falta a lo mejor parte de una estrategia que permita vincular lo que hace el sector público, llámese un gobierno regional o un municipio, con el sector privado, que es quien genera la mano de obra para toda la parte social o la parte económica dentro de los objetivos de desarrollo sostenible o las dimensiones de los ODS. Pero ahí yo no sé si haya algo, información respecto a estrategias o casos de éxito, por nombrarlo de alguna forma, donde los municipios o gobiernos regionales hayan podido generar lazos reales y concretos más allá del financiamiento, porque el sector privado va a ser, me junto contigo público porque tenéis financiamiento. No necesariamente con la convicción de que esto va a generar un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si tienes en la retina o en los casos de éxito en ese sentido. Hay un caso muy interesante de la provincia argentina de Tucumán, que es una provincia, si no me equivoco geográficamente, es la más chica, o hasta ahí, y es una de las provincias más carenciadas en Argentina, está en el centro norte del país, pero ellos determinaron hace años que querían tener una política de desarrollo sostenible, y tienen un sitio web, un dashboard, que es impresionante porque han mapeado todas las acciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial vinculadas con las metas de los ODS. Ustedes entran y va a la meta y le dicen qué acción está realizando el Poder Ejecutivo, qué acción está realizando el Poder Legislativo, qué acción está realizando el Poder Judicial, qué proyecto de vinculación, qué proyecto de investigación de la universidad o pagado por el Sistema de Investigación Argentino en Tucumán está vinculado con esa meta ODS, y estaban llevándolo a ONGs. No habían llegado todavía empresas, pero la idea era también decirle a las ONG, bueno, ¿en qué meta estás trabajando? De forma tal de que en ese dashboard, que es público, que está en acceso, yo si quiero realizar una acción en determinada meta, sepa qué legislación está interviniendo, qué acción del Poder Ejecutivo, quién está investigando sobre el tema, qué están haciendo las universidades y qué pueden hacer las ONGs. Para de forma tal de trabajar en conjunto. La metodología de la ESI, de vuelta, cuando habla del mapeo de actores, habla de actores público y privado, porque efectivamente nosotros hablamos de los actores locales. Yo como municipio no puedo realizar los cambios de la Agenda 2030 si no me involucro con la sociedad civil. Y si no me quito un poco el chip del sector privado, es el malo, es el cuco del desarrollo. El sector privado es también el que viene acá a aportar con soluciones prácticas y a implementar esas soluciones prácticas. Entonces tengo que traerlo a bordo. Ese dashboard es muy bueno porque permite hacer el vínculo y ver cómo las acciones que realizan las empresas, las ONGs, se vinculan con las acciones públicas. Pero efectivamente es clave poder hacer el vínculo público-privado. Sí, hola. En
en esa misma línea de poder tener acceso a información y o a experiencias, ¿existe algún cúmulo, algún punto de base de datos de experiencia donde tú pudieras, por ejemplo, ver? Mientras tú exponías, yo pensaba cómo una empresa X, ¿cierto?, que pueda estar interesado en alinear su estrategia frente a esta agenda, pudiese acceder, por ejemplo, a beneficios. Varias veces se menciona el término beneficio, ¿cierto? Pero cómo tú puedes, por ejemplo, no sé, acceder a cooperación internacional en materia tecnológica, por ejemplo. ¿Ya? Si quieres aportar, ¿cierto?, y también beneficiarte en términos de reducción de contaminación, emisiones, etcétera, cómo yo me vinculo con un cooperador internacional, ¿cierto?, que está desarrollándose en esa línea y accedo al beneficio de esa cooperación, donde encuentro experiencias de ese tipo que me permitan a mí, por ejemplo, observar y al mismo tiempo decir, esto es una línea que yo podría tomar. Bien. Ahí no te voy a mentir, en el vínculo de cooperación internacional con el sector privado no conozco que haya un repositorio, pero porque yo lo desconozco, que puede existir. En el caso del sector público, lo que hay es en la página web del HLPF, del Foro de Alto Nivel Político de Naciones Unidas, están todos los informes locales voluntarios, que es donde las ciudades y las regiones explican cómo se han vinculado con los ODS y cómo están cumpliendo esas metas. No conozco que haya un repositorio así de empresas. Eso no quiere decir que no lo haya. Sí sé que en Chile, en 2015 fue que se hizo la Aconcagua Summit, que creó una asociación de empresas chilenas que hacen inversiones de alto impacto social, inversiones sociales, digamos. Y ellos tienen algo vinculado con ODS, pero están más, digamos, más vinculados directamente a las inversiones de impacto que a los ODS per se. Ese grupo se creó en 2015 la Aconcagua Summit y tiene un sitio web y todo, pero no sé si tienen repositorio de información en él. Si quieres después te paso el link de eso. Pero no conozco que haya un repositorio para empresas, así como lo hay para gobiernos locales. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Bueno, más que nada igual un comentario. Quizás sería bueno cuestionar también el rol que está teniendo el Estado de Chile, al ser una agenda que firmó en representación de los gobiernos locales sin la consulta previa de los gobiernos locales. Yo creo que es pertinente también la existencia, perdón, de mayores incentivos. Justamente porque debemos generar no solo la promoción de estos objetivos en los gobiernos locales, en la región, en los municipios, sino que también una apropiación de los mismos. Entonces, yo creo que lamentablemente el ejercicio se hizo al revés, no nació de los gobiernos locales el interés por alcanzar los objetivos. Entonces, el trabajo y el esfuerzo del Estado debiese ser el doble, ya sea para el sector privado o para el público. Ya que, bueno, lamentablemente no existen, como usted decía, promoción o difusión de la importancia que tienen estos para el desarrollo de la cooperación internacional de las ciudades. Yo veo en el caso de Valdivia. Valdivia es una ciudad que tiene mucho potencial en cuanto a la cooperación internacional. Tiene los espacios, claro, no son suficientes, pero se discute sobre esto, sobre el potencial que tiene Valdivia de desarrollo tecnológico, etcétera. Pero yo creo que debésemos exigir o cuestionar un poco más el rol que está teniendo el Estado, porque justamente nuestros gobiernos locales no tienen la capacidad suficiente para generar políticas locales que puedan promover la difusión del objetivo y finalmente alcanzarlo. Así que, bueno, ese era mi comentario. No, definitivamente eso ha sido una de las grandes críticas, sobre todo porque Chile hasta ahora ha tenido una política muy centralizada en la Agenda 2030. Hay otros países que han generado comisiones que trabajan con los gobiernos regionales y precisamente se hacen cargo de esto que tú dices, que en definitiva cuando uno firma algo como la Agenda 2030 está comprometiendo también o involucrando a los gobiernos regionales sin haberles consultado de manera previa. Hay países donde esto no se puede hacer. En Alemania tú tienes que consultar primero porque si no la Cámara Federal no te aprueba el tratado, pero en Chile sí lo puedes hacer. Y ha pesado ahí todavía un poco el centralismo en no involucrar lo suficiente a los gobiernos regionales.
Ahora también, cierto que hasta hace 2 años los gobiernos regionales eran extensiones del gobierno central, entonces medio que el gobierno central asumía que si los ministerios estaban aplicando la Agenda 2030, las seremías también. Es un salto de fe con el cual no comparto, pero se asumía. Ahora debieran de, como dices, reforzar mucho más el trabajo, porque ahora hay actores locales con los que debieran dialogar y los municipios efectivamente tampoco son tantos. O sea, Chile tiene muchos municipios, son 345, pero no son los 2.500 de Brasil o de México. Puedes tener un diálogo con esos municipios que no se está teniendo. Pero sí. Súper. Solo, bueno, agradecerles a todas y todos, ¿cierto?, por sus consultas, sus comentarios, que enriquece mucho la discusión. Y solo comentarles que en el marco del evento Desafío Global Sostenible viene Nicole Romo, que es la encargada de la Agenda 2030 del Gobierno de Chile, justamente porque están en un desafío, tal cual como comentaba Mariano, de hacer esta bajada, en el fondo, y conectar los gobiernos locales con los desafíos que se están planteando a nivel nacional, en el fondo ya está esta doble jugada. Ellos vienen, ella expone también en el evento, así que puede ser una instancia interesante de diálogo, porque veíamos, cierto, que una de las grandes cosas, sobre todo para motivar a las empresas, para motivar a los gobiernos, etcétera, es el diálogo, participar, cierto, y colaborar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y lo que buscamos seguir promoviendo. Darle muchas gracias a Mariano por su presentación, creo que fue muy interesante, podemos sacar muchas cosas, ¿cierto?, para poder aplicar. Y solo también comentar con respecto a una pregunta que estaba afuera, pero creo que más o menos sé de qué se trataba. Existe un manual, una especie de guía de implementación de los ODS en las empresas, que es el SDG Compass, que lo elaboró el World Business Council for Sustainable Development, y que es una instancia que justamente busca hacer un poco esta mirada de bajada de los ODS hacia la gestión empresarial, facilitando a través de una metodología concreta cómo se puede hacer este mapeo que nombraba Mariano, ¿cierto?, de ver qué es lo que yo ya estoy haciendo, cuáles son las brechas que puedo tener y cómo puedo hacer esta contribución, entendiendo también, como muy bien decía Mariano, que esto no solo implica contribuir, sino que también implica beneficios para mi propia gestión. O sea, hay en el fondo todo un movimiento del management, ¿cierto?, que nos indica que las empresas que no empiecen a hacer gestión sostenible, que no tengan estrategias de desarrollo sostenible, finalmente van a ser poco competitivas y poco rentables en el futuro. Por lo tanto, hay ahí también un gran desafío y cada vez están surgiendo más estrategias, metodologías, herramientas para ir haciendo estas bajadas que hoy en día se ven difíciles, ¿cierto? Y son más bien cercanas a la voluntad, pero que efectivamente poco a poco van a ir bajando y también creo que van a ir bajando en leyes y normas. Por lo tanto, no es en el fondo, no hay que confiarse en que esto va a seguir siendo absolutamente voluntario, sino que efectivamente la legislación medioambiental, sobre todo, solo va a endurecerse. Por lo tanto, es importante también ir un paso más allá en estos desafíos que se nos vienen. Bueno, y los dejamos a todas y todos invitados para que puedan participar en el evento, 8 y 9 de noviembre, ¿cierto? Toda la información está en dgsostenible.cl. Ojalá de forma presencial, porque se dan estas instancias, ¿cierto?, de poder consultar, comentar. Tenemos espacios de coffee con espacios de conexión, con expositores también, para poder acercarse en un diálogo más informal y hacer efectivamente conexiones, alianzas. Viene gente de Pacto Global de Naciones Unidas, vamos a tener expositores de Banco Mundial, de Sistema B, de la primera banca ética latinoamericana. O sea, hay mucho de dónde conectar y de dónde empezar, ¿cierto?, a generar esta cooperación para el desarrollo sostenible. Muchas gracias a todas y todos, y especialmente a Mariano por acompañarnos en esta instancia.